Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un estilo que, la verdad, está por todas partes. El rústico moderno. Sí, es que tiene algo especial, ¿verdad? Totalmente. Hemos estado mirando, un montón de fuentes, artículos, blogs, consejos de expertos, y la idea es sacar en claro las 7 claves para lograr esa mezcla que funciona tan bien. Exacto. Esa combinación de calidez, de campo casi, pero con un toque muy actual, muy limpio. Justo, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, en esa capacidad de traer la calma de lo natural, pero adaptado a cómo vivimos hoy. Las fuentes lo dicen mucho, es equilibrio. Vale, pues vamos a ello. Primera clave que hemos destilado de todo esto, la fusión equilibrada. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso sin que quede raro? Claro, no es mezclar por mezclar. La palabra es armonía. Las fuentes insisten mucho en eso. Combinar, por ejemplo, texturas muy rústicas, como una pared de piedra o madera vieja. Ajá. Eso es, evitar que uno se coma al otro, que haya, una simbiosis. Y eso conecta directamente con la segunda clave, me parece. Materiales en contraste. Aquí sí que hay tela que cortar, ¿no? Uf, totalmente. La madera es la reina, claro. Casi todas las fuentes la ponen en primer lugar. Madera, a poder ser recuperada, maciza, que se vea la veta, el nudo. Que tenga historia. Justo. Y la piedra natural también, por supuesto. Pero luego viene el contraste. Ahí está la gracia. Claro, con metal, por ejemplo, mucho acero negro o detalles en cobre, cristal también. Y fíjate, hasta hormigón pulido o porcelánicos modernos que imitan, texturas naturales. Imagino una mesa de madera súper bruta con patas metálicas finitas. Exacto, ese es el rollo. Ese contraste es muy definitorio del estilo. Y claro, para que luzcan esos materiales hace falta una paleta de color adecuada. Tercera clave, paleta natural y neutra. ¿Qué colores mandan aquí? Pues mira, aquí hay bastante consenso. La base tiene que ser neutra. Blancos, pero no el blanco nuclear, ¿sabes? Más bien rotos, marfiles... Más cálidos. Sí, grises también, cálidos, beige, colores que calman, que dejan que los materiales y las texturas respiren. ¿Y sobre esa base? Sobre esa base metes tonos tierra, marrones, ocres, algún terracota, verdes también pero suaves, tipo oliva, y el negro. El negro también. Sí, pero en toques pequeños, para dar un punto chic, ¿sabes? En una lámpara, el marco de un espejo. Da como un anclaje. Los colores vivos, mejor para detalles. Cojines, alguna lámina, poca cosa. Vale, crear un fondo sereno. Hablemos de muebles. Clave 4. Mobiliario. Líneas simples, alma rústica. ¿Cómo elegimos las piezas? Pues volvemos al equilibrio. Es bueno tener alguna pieza con peso, con carácter. Un mueble de madera maciza, quizás algo decapado, con aspecto vivido. Que se note que es rústico. Eso, pero para no agobiar, lo combinas con otros muebles de líneas muy sencillas, funcionales, casi minimalistas. Lo que hay que evitar, dicen muchos, es la ornamentación excesiva del rústico de antes. Líneas limpias que acompañen. Justo. Diseño moderno, pero quizás con un material o un acabado que conecte con lo rústico. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención es cuánto se insiste en la quinta clave. Texturas orgánicas y visibles. ¿Tan importante es la textura? Fundamental. Es que es lo que le da el alma rústica, la conexión con los sentidos. Piensa en la veta de la madera que casi te pide que la toques. Ya. La rugosidad de la piedra, la trama de un lino, de una lana gorda en una manta, el yute de una alfombra, el cuero que parece ya usado, la cerámica artesanal con sus imperfecciones. Claro, eso da profundidad. Mucha. Y calidez, sobre todo calidez y autenticidad. Sin esas texturas, el estilo se quedaría un poco plano, ¿no? Totalmente. Y para que todo eso se aprecie bien, la luz era clave. Sexta clave. Luz cálida y natural. ¿Cómo lo iluminamos? Pues lo primero, intentar aprovechar al máximo la luz natural. Abrir ventanas, no poner cortinas muy pesadas. Dejar que entre el sol. Eso es. Y para la luz artificial, buscar siempre un tono cálido. Luz amarilla, acogedora, sobre todo si hay mucha madera, para que quede como un refugio. ¿Y las lámparas? Las lámparas pueden ser otro punto de fusión. Diseños sencillos, modernos, pero con detalles en madera o metal negro. O alguna lámpara de aire industrial o de hierro forjado, pero actualizado. Que no compitan mucho con el resto. Vale. Y llegamos a la última, la séptima clave, que un poco lo engloba todo. Conexión con la naturaleza. ¿Cómo traemos el exterior adentro? Bueno, más allá de usar madera o piedra, es meter la naturaleza de forma directa. Plantas, por supuesto. ¿Plantas, claro? Sí, plantas de hoja verde, grandes, si puede ser. O ramas secas en un jarrón bonito, flores silvestres. Oye, incluso plantas artificiales si son de buena calidad y no hay otra opción. Y aparte de plantas, Pues cestas de mimbre, de yute, cuencos de madera, cerámica.
cerámica, láminas o cuadros con motivos botánicos, paisajes, todo lo que refuerce ese vínculo con lo natural, con lo orgánico. Es la esencia del lado rústico. Perfecto. Entonces, si resumimos, fusión equilibrada, materiales que contrastan, paleta neutra con toques tierra, muebles que mezclan carácter y simplicidad, texturas muy presentes, luz cálida y esa conexión directa con la naturaleza. Esas 7 claves parecen ser la fórmula, ¿no? Sí, yo creo que esas 7 ideas recogen muy bien lo que dicen todas las fuentes. Configuran un estilo que al final busca confort y cierta sofisticación. Nos conecta con la tierra, pero sin renunciar a la vida moderna. Y que funciona en sitios muy distintos, ¿verdad? No solo en una casa de campo. Claro, claro. Se adapta genial a pisos en la ciudad, lofts, cocinas, patios. Es muy versátil. Pues mira, para terminar, una reflexión que me queda después de ver todo esto. Si el equilibrio es tan importante, ¿qué pasaría si metiéramos a propósito un único elemento súper rompedor? Algo muy moderno en un rincón muy rústico. O al revés. Interesante. ¿Rompería esa armonía que buscamos o quizás la llevaría a otro nivel? No sé, ahí lo dejo para pensar.